Yo voy a hablar sobre el piranómetro. Este dispositivo nos ayuda a medir la radiación solar sobre una superficie plana. Consta de una cúpula de vidrio, la cual protege al sensor. En caso de que no haya mucha radiación solar, el sensor solo va a captar la radiación difusa o semidifusa. Además, este se conecta a un aparato de medición por medio de este puerto. A continuación yo le voy a explicar lo que es un transductor de presión. Este se encarga de medir la presión de cualquier fluido, puede ser aire, agua o aceite, y arroja una señal eléctrica que puede ser conectada a un dispositivo PLC para poder controlar sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, sistemas de refrigeración. El que tenemos aquí en particular maneja lo que es una señal de salida de 4 a 20 miliamperios y puede medir lo que es de 0 a 10 bares. Voy a presentar este transductor de temperatura, en este caso es el RTD, cual mide la temperatura mediante cambios de variación en la resistencia del metal, generalmente es el platino. En este caso este tiene una entrada de 10, 20, 200, 500 y 100 y una salida de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios. Hablarles sobre el caudalímetro. En este caso tenemos un caudalímetro con un rango de 1 a 30 litros por minuto. Este caudalímetro, como su nombre nos dice, nos ayuda a medir el caudal. En este caso, como el dispositivo es pequeño, nos ayudaría a medir el caudal en una tubería. El voltaje que nos da la salida es muy pequeño, en este caso sería de 1000 voltios. A continuación vamos a ver un sensor que es para medir lo que es la temperatura. Este funciona distinto al que se mostró anteriormente. Este funciona en función a la variación de la resistencia. Se coloca aquí la variable física que se quiere medir, en este caso es la temperatura, y esto va a hacer que internamente varíe una resistencia de un metal que por lo particular es el platino. Por lo general el rango de temperatura que suelen medir estos instrumentos es desde menos 200 grados centígrados a 600 grados centígrados. En este caso tenemos una termocupla, el cual nos ayuda a controlar los sistemas térmicos. Por la punta de aquí ingresa lo que sería la temperatura y con estas dos puntas conectaríamos a un multímetro y nos daría voltaje. En este caso nos da medidas de milivoltios. Estos son muy utilizados en las industrias para, como dije antes, controlar los sistemas térmicos. Vamos a hablar sobre este sensor, es un sensor ultrasónico Supply clase 2. Este sensor emite ondas de sonido ultrasónicas, lo cual nos ayuda a localizar diferentes objetos a cierta distancia. Se puede calcular y se puede modificar el rango de medición mediante un solo botón. Este sensor es ideal para operaciones industriales, automatización y además del control de procesos. En conclusión, en esta primera práctica de laboratorio de instrumentación conocimos los principales sensores y transductores que se utilizan para medir variables físicas. Vimos cómo el RTD y la termocupla permiten medir la temperatura, ya sea por la variación de resistencia o de voltaje. También trabajamos con el transductor de presión, que convierte la presión en una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperios. Vimos lo que fue el caudalímetro, que por su parte mide el flujo de cualquier fluido a través del movimiento de las aspas, además del piranómetro, que detecta la radiación solar y puede conectarse a una computadora para poder obtener los datos que puedan arrojar este sensor. Y como último de estos instrumentos también vimos lo que es el sensor ultrasónico, que permite medir distancias o detectar objetos, depende mucho de la configuración en la que se le coloque. Como recomendación, o sea, como es la primera práctica, solo hemos tenido un acercamiento a los instrumentos, pero como tal, siempre es recomendable, es fundamental, más bien dicho, familiarizarnos con el principio del funcionamiento de cada instrumento, ya que esto nos permitirá interpretar mejor las señales que generan y aplicarlos correctamente en futuros proyectos. Como conclusión, puedo decir que existen diferentes tipos de sensores que recopilan datos dependiendo de las aplicaciones que nosotros necesitemos. Y como recomendación, puedo decir que podemos buscar el datasheet de los diferentes sensores y poder averiguar más información, más características acerca de estos elementos. Como conclusión se tiene que la mayoría de fabricantes no incluyen todas las características operacionales en el manual o en el datasheet. Se recomienda utilizar el instrumento de manera adecuada con las condiciones que nos dice el fabricante en la que tiene que trabajar, debido a que si sobreexigimos al instrumento su duración va a ser muy corta.